Shalom a todos los que están conectados, Dios les bendiga. Y a los que estamos también aquí, esperemos que hoy puedan aprender algo de lo que tenemos en la escritura. Dios nos puede hablar hoy, nos puede dar algo de información, nos puede dar algo de preparación, porque de hecho de eso se trata. La escritura lo que nos da es instrucción, nos da información, nos da preparación, nos avisa, nos acomoda en el tiempo, nos toma, nos traslada y nos ubica, que eso es lo que necesitamos saber, ¿ok? Así que la clase de hoy son los Moedim, o las fiestas del Señor, las fiestas del Señor. Entonces, esto nada más va a ser como una introducción, porque realmente hay mucho material que ustedes pueden investigar. Esto nada más es una motivación, una herramienta que ustedes pueden ocupar, utilizar para su estudio diario o como ustedes estudien cada Shabbat, les puede ayudar. A mí me ayudó mucho oír estos temas hace promedio de 5 años, 4 años y medio, y me parecieron asombrosos. Es bastante información lo que el Señor ha compactado en la escritura. Y para todos aquellos que están conectados y que se están conectando, que Dios los bendiga. Shabbat Shalom. Este es un día que el Señor nos ha dado, nos ha dejado desde la eternidad para que oigamos, Shema Israel, oigamos, pongamos atención con el deseo de obedecer su palabra. Entonces hoy, la clase de hoy son los Moedim o las fiestas. Es una pequeña introducción. Quiero empezar con esto. Nada de esta escritura que está aquí, los 66 libros, debiera de ser de una interpretación independiente, que este grupo la interpreta así, aquel grupo la interpreta así. No, no es así, no es de una interpretación aislada, ¿ok? Tiene que hacer sentido. Todos los libros se tiene que utilizar la misma base de interpretación, todos los libros. No puedo usar una herramienta de interpretación en este libro, luego le cambio el canal e interpreto el segundo libro. No, es una interpretación coherente. Así que Moisés, los profetas, el Nuevo Testamento, todo tiene que hacer sentido con la misma línea de interpretación. Ahora, como les he hablado antes, sí hay niveles de interpretación. Sí hay niveles de interpretación. ¿Ok? Sabemos que, y nosotros que estamos aquí, que ya llevo 5 años con mi familia, todavía no terminamos de leerlo o de entenderlo, por lo menos en la parte más superficial, que es el nivel literal, lo más... Estamos teniendo acá unas cositas, pero quiero que vean esa pantalla, porque yo nunca les había puesto esta pantalla, creo, a los que están ahorita aquí. Hoy se las quise poner porque siempre las menciono, y ahora decidí traérselas. Estos son los 4 niveles de interpretación de una mente hebrea en cuanto a las escrituras hebreas. Ahora, esta es la manera que el judaísmo interpreta las escrituras. Mas, sin embargo, ya sabemos que aún en el judaísmo, que son las personas que más apegadas están a las escrituras del Antiguo Testamento, fallaron en reconocer los tiempos. Fallaron en reconocer al Mesías. Así que hay que tener de todas maneras cuidado, porque no importa cuán profundo pensemos que entendemos la escritura, si no ponemos cuidado podemos perder la visión, como nuestros hermanos del judaísmo. Pero hay un plan para ellos en el Señor, que todo mundo va a despertar, todo aquel Israel va a despertar. Y estos son los 4 niveles básicos. Está el Pesha, Ramés, Derash y la Sod. Son 4 capas de interpretación. La primera, la Pesha, significa superficie, que es algo, lo derecho, es lo literal, el significado literal. La capa, lo que leemos, la letra, que es lo que hemos estado estudiando. Lo cronológico, la narrativa, lo histórico. Claro que hay mucha información, porque ustedes que han estado conectados por los últimos meses, ya cambió su manera de pensar en cuanto a las escrituras. Ya no piensan igual.
ya ahora han despertado a un nuevo nivel de interpretación y apenas nosotros hemos estado estudiando en el nivel literal. Después vendría el ramés, significa una pista, un hint, una alegoría, algo escondido, simbólico. Es un significado un poquito más allá de lo literal, ¿ok? Y más allá, más abajo, más profundo o más alto sería el derash. De ahí viene la palabra midrash, que es esa cosa que tienen nuestros hermanos del mesianismo, que es una reunión donde todo el mundo empieza a interpretar y empieza a hablar y empieza a hacer sus comentarios. Es un ensayo, una práctica, una comparación de ideas del mismo texto. Pero la palabra derash significa buscar y seguir. Es un significado comparativo a través de diferentes ocasiones en las que se mencionó en la escritura. Por ejemplo, si estamos estudiando una palabra, esta palabra se interpretó aquí, pero esta misma palabra se utilizó acá en otro evento similar y se utilizó esa misma palabra en otro evento similar o diferente, pero el significado de la palabra no puede cambiar. ¿Ok? Entonces, esto es un midrash. Hacer un midrash es que varios vamos a comentar y todos vamos a sacar algo de información en nuestros comentarios según lo que Dios nos da de entendimiento. Entonces, ahí se necesita la comparación de varios personajes, pero es algo un poco más profundo. De ahí nuestros hermanos, los eruditos, ya sean del lado del cristianismo, del lado del judaísmo o aún del islam, tienen estas reuniones y ellos se cooperan a tener una información más profunda. Después vendría el sod, el nivel más profundo de interpretación, que es el nivel de secreto, de misterio, algo que es dado por inspiración o por revelación. Estos 4 niveles básicos de interpretación tienen algo importantísimo que a mí me gusta. No importa qué tan profundo quieran estudiar, porque la mayoría no quieren los secretos. O que quiere un estudio bíblico, vamos a hablar de los secretos. No, porque hay que empezar por los niveles superficiales, el nivel lineal, el nivel superficial. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque hay una regla general, y esto es lo que más me gusta. Aquí les puse las iniciales de cada regla de interpretación. El Pesha, Ramés, el Drash y el Sod. El Paradés o Paradiso, Paradés es lo que son esas letras, ¿ok? Pero tienen esta regla de interpretación, esta regla general que aplica para, no importa qué niveles te quieras ir en la interpretación, ¿ok? Yo sé que hay niveles muy profundos, no los hemos tocado ninguno de ellos, busquen otro canal, pero aquí estamos hablando primero de lo literal, pero esta es la regla que me gusta. ¿Por qué? Porque aquí dice así: cada tipo de interpretación extendida en cualquiera de estos niveles de profundidad no puede contradecir la interpretación base y literal del texto. Si es azul, oh no, el Señor quiso decir rojo. No. Le puedes decir que el azul es agua, que el azul es cielo, que el azul es lo que quieras, pero no puedes cambiar el color. Un significado, o sea, un ejemplo pequeño. La regla de interpretación es, por más sod o más profundo que te quieras ir, no puedes contradecir la base, lo literal. Por eso estamos aprendiendo primero esta base superficial, para cuando oigamos, porque de repente nos volvemos muy espirituales, y el Señor me habló, y el Señor me dijo, y el Señor le dio una revelación, y se puede parar alguien aquí y profetizar, pero si alguien viene con una interpretación que contradice la letra, lo literal, ahí ya tenemos problemas. Entonces, es una herramienta básica el estudiar literalmente, porque eso nos para en una superficie sólida, donde estamos ya listos para empezar a profundizarnos en la escritura. Pero si no tenemos ni siquiera la base, y uno puede pasar, yo lo digo por mí, puedo pasar otros 30 años más de cristiano, de conocer al Señor y tenerlo en mi corazón, y no buscar entender la primera regla de interpretación, pero ya me quiero andar buceando y sumergiéndome en las profundidades de la palabra. Por eso es que salimos con cada idea de interpretación que contradice las escrituras.
Así que gracias a Dios porque hemos tenido este tiempo de interpretación, no de interpretación, de estudio literal. Próximo año, si Dios quiere, con mi familia vamos a estudiar un nivel más alegórico, un nivel más allá de lo literal. Ya tuvimos suficiente tiempo. Aún así, nunca pienso yo que vamos a desechar el nivel literal, porque es la base. ¿Okay? Ahora, uno puede decir, bueno, eso es del judaísmo. Esos son las... Bueno, déjenme decirles algo. Que el cristianismo, el contemporáneo, el moderno, también habla de esta interpretación, este esquema de 4 niveles de alegoría. Cuando uno estudia la escritura, hay unos que mínimo por base dicen natural y espiritual. Bueno, ahí ya son 2 niveles. Pero hay otros que profundizan más y bueno, hay 2 niveles más. En medio de lo literal y lo espiritual hay 2 niveles de interpretación. Al final, sí, lo literal tiene algo que ver en lo espiritual. ¿Ok? Ahora, el Islam y Jafar al-Saqib, y le puse ese nombre porque es medio raro, que fue el último califato antes de que hubiera esta división en el Islam, de entre los suníes y los shías, acertó que el Corán tiene 4 niveles de interpretación. O sea, coinciden en esta regla de interpretación de sus escritos religiosos y hablan de estos 4 niveles para ellos diferentes. El Ibará, que es lo literal. El Ishará, que es una alusión a, por lo literal. La Taif, que es una artífice o son palabras exactas de descripción. Que una persona que está en ese tercer nivel utiliza unas palabras tan exactas para traer una información muy profunda, pero con pocas palabras. Este es un nivel de interpretación y que algunas personas tienen esta manera de interpretar las escrituras. Con 2 o 3 palabras te dan una gran panorama, ¿ok? Después, el 4º nivel es el Akai. Es una realidad muy profunda y hablan de lo mismo, un secreto, una profundidad, algo más allá. Pero aquí es donde nuestros hermanos allá, porque va a haber muchos de allá también, que van a salir, que son Israel, van a salir de ahí, van a entender al rey de Israel, van a ser parte de Israel, son parte de Israel y van a despertar a su verdadera identidad. Así como el cristianismo y de todas las religiones que hay en el mundo, aún del paganismo, van a despertar a esta identidad. Pero ellos saben qué dicen, dicen esto. Dicen que la interpretación literal es para la gente común, para todos. Todos pueden entender lo literal. Tienen razón en eso. Cualquiera puede entender lo literal. No necesitamos ser espirituales para darnos cuenta de entender lo literal. El problema está cuando nos queremos hacer, somos comunes, no somos corrientes, somos comunes, pero nos queremos hacer muy profundos y ya no entendemos ni lo literal. ¿Okay? Y después dicen que la alusión o la ishará es para un nivel un poquito más alto de personajes, de intelecto, para la élite. Ellos le llaman la élite. Es el 2º nivel de gente. Una vez que una persona se convierte en un estudiante del Corán, entran en este nivel de élite que empiezan a estudiar Corán. Después vendría el 3er nivel de interpretación para ellos, que es el Slatif. Y este es otro nivel que el Dios de ellos nada más se lo da a los amigos de él, los amigos de Dios, el 3er nivel de interpretación. Y el 4º nivel es para la gente, los profetas solamente. Entre ellos hay pocos, de hecho es uno. Pero ese se considera el que tuvo el secreto, la profundidad más grande, que es al Hakai, ese nivel. Pero estos son los 4 niveles básicos de interpretación. Pero ¿qué creen? Tienen la misma regla. Ninguna de las reglas, por más profundas que sean, pueden contradecir el nivel literal. Así que pienso que no andamos mal estudiando lo literal del texto. Porque por ahí debimos haber empezado antes de meternos en las profundidades que las que creemos que tenemos en la palabra. ¿Okay? Así que el estudio de hoy son las fiestas, los Moedim, las fiestas del Señor.
Y ya saben que siempre tenemos preguntas, hay que hacernos preguntas para cualquier tema que vamos a estudiar. ¿Por qué utilicé este tema hoy? Porque ya se acercan las fiestas. Y aunque quería yo hablarles de los profetas en Babilonia, es importante entender este tema por algunas preguntas que tenemos y que debemos hacernos. No debemos ser nada más como que, bueno, ahora me dijeron esto y vamos a hacer esto. No, tenemos que empezar a hacer unas preguntas que nos tenemos que hacer como estudiantes y seguidores del Mesías. Las fiestas de Yahweh, más conocidas como los Muedim, ¿ok? Y las preguntas básicas que necesitamos hacernos todos es, la primera que nos hacemos, ¿qué? O sea, las fiestas de Yahweh o las fiestas de Yahová, los Muedim, ¿qué? ¿De qué me estás hablando? Yo estoy acostumbrado a las fiestas del Señor, estoy acostumbrado pues a la Navidad, al Año Nuevo, al Día de los Enamorados, 14 de febrero, porque traemos parejas a la iglesia. Estoy acostumbrado a los huevos de Easter, los pintamos y ahí hacemos actividades con los niños y les enseñamos todo eso. El domingo de resurrección, nos venimos en la mañana, nos pintamos de blanco y nos esperamos a que salga el sol. Y así nos podemos ir con todas las fiestas. Llegamos a Halloween, le cambiamos de nombre, la santificamos, le ponemos Hallelujah Night y vamos le seguimos con las fiestas del otoño, con las fiestas del renacimiento, con las fiestas del otro y de acá, con las fiestas de Thanksgiving, con las fiestas de Navidad. Y son todas las fiestas que creemos que esas son las fiestas del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿fiestas del Señor? ¿Qué? Esa es la primera pregunta. ¿Qué? ¿De qué me vas a hablar? A ver, vamos a hablar, vamos a estudiar. ¿De qué fiesta estamos hablando? ¿Cuántas son? Porque hay gente que celebra 2, 3, 10. Por ejemplo, aquí la sinagoga que está aquí del judaísmo mesiánico, celebran 10. Ellos dicen que son 10. 10 fiestas, incluyen una que otra pagana. Pero, como les digo, nuestros hermanos del judaísmo en Israel también tienen varias. ¿Ok? Más, extras de las que están en la Biblia. ¿Cuántas son? ¿Cuándo son? Es la otra pregunta. Bueno, unos las celebran aquí, otros las celebran acá, unos las acomodan con la Iglesia Católica, otros las acomodan, porque la Iglesia Católica mueve el calendario de todo el mundo. Hoy decimos esta Semana Santa y ahí es Semana Santa, y puede ser en marzo, puede ser en abril, y la mueven cuando ellos quieren. Pero también el judaísmo ha hecho lo mismo, ¿ok? Y dice, no, pues ahora la luna está acá, ahora la luna está allá, ahora el sol está acá. Entonces también las mueven. Y llegaron a una matemática extraordinaria donde ellos incluyen 12 meses, 13 meses y cosas así. Y son muchas matemáticas. Entonces nos confunden a nosotros que queremos seguir los mandamientos o estas fiestas y alejarnos del paganismo y traer las fiestas del Señor. Porque no son las fiestas de los judíos. Ellos las celebran. Si fueran los bautistas, como dijo el hermano Staley, dijo, los bautistas nada más celebrarían estas fiestas de la Biblia, entonces serían las fiestas de los bautistas. ¿Por qué son las que las han celebrado? No, pues son las fiestas del Señor. ¿Ok? ¿Para qué son? ¿Para qué son? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Para quién es? Y tenemos todas estas preguntas que nunca nos hicimos, pero ahora nos las estamos empezando a hacer. Yo sé que hay algunos de ustedes que quieren guardarlas, pero ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué hacer? Esta es señal de que el Señor los está trayendo primero. Yo les he comentado que en mí también yo quería guardar el Shabbat, no sabía cómo, pero a mí me dije, tenemos que guardarlo. ¿Cómo? Y empezamos como nos fueron diciendo, que prende una vela aquí, que espérate que el sol se baje, que se vea la primera estrella, muchas cosas. Pero la intención es que primero uno empieza haciéndose preguntas. Y haciéndose preguntas y no nada más por lo que le dicen las empieza a hacer, no. Y gracias a Dios que tenemos el texto. Entonces, todas esas preguntas, el texto nos las va a responder. Porque hay unos que dicen 2 fiestas, 3 fiestas, 7 fiestas, 10 fiestas. Ya les dije a los mesiánicos de aquí en Houston, dicen que son 10. Y si le preguntamos a los cristianos, son más de 10. No, y les conté todas las que me acordé. Pero las que se vayan añadiendo. Y podemos ir añadiendo más fiestas a la cristiandad. ¿Por qué? Yo no sé. Pero ya que nos empezamos a hacer preguntas y nos dedicamos al texto, el texto nos da respuestas, ¿ok? Así que gracias a Dios. Dios bendiga a los traductores, Dios bendiga a los escritores y toda la gente que dio su vida por ese libro.
debemos de valorarlo y tener respeto por esas personas que lo escribieron, lo tradujeron. Y ahora, pues por 10, 15, 20 dólares podemos comprar una Biblia. Pero sabemos que costó mucho tiempo, mucho dinero, mucha muerte, mucha sangre. ¿Ok? Ahora vamos a empezar con el primer texto. Yo sé que la primera pregunta va a ser, bueno, eso está en la ley. Vamos a leerlo. ¿Ok? Levíticos 23:1. Esa va a ser nuestra primera escritura del día de hoy. Estamos hablando, ¿cuál es el tema? Las fiestas del Señor. Los Moedim en hebreo. Levíticos 23 nos va a empezar a responder la mayoría de esas preguntas. Hay otras que están en otro lado, ¿ok? Como les he dicho, muchas de las respuestas están ahí luego. Otras están en otro libro, otros están en otra historia, otros están inclusive en otros libros que dan apoyo y veracidad a la misma Biblia. Levíticos 23:1 dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles las solemnidades de Jehová. Entonces el tema no es las fiestas de los judíos. Las fiestas de Israel, no. Porque yo tengo un libro ahí que compré que dice las fiestas de Israel. El libro es bueno. Pero aquí son las fiestas de Jehová o Yahweh. Las cuales proclamaréis santas convocaciones. Aquestas serán mis solemnidades, dice Jehová. ¿Son las fiestas de quién? Del Señor. No son de los judíos, no son del pueblo de Israel, no son de los cristianos, de los bautistas, son del Señor. Y el Señor es el que hace la invitación, primeramente a Israel, para que la celebre. Y toda la gente que se quiera añadir con Israel también las puede celebrar. ¿Ok? Entonces son las fiestas del Señor, no de los judíos. ¿Ok? Yo no soy judío y las celebro. Vamos a contar cuántas son. ¿Ok? Porque aquí les va a decir, dile al pueblo que me las celebren. ¿Cuáles son? Moisés se ha de haber preguntado, ¿pero cuáles son? Ahí te van, te los voy a repetir. 23:3. 6 días se trabajará. Fíjense, leímos el 23:1, 23:2. Y yo cuando le pregunto a algunas personas que ya tenían tiempo en el judaísmo, en el mesianismo o en raíces hebreas, y les preguntaba yo, ¿pero cuáles son las fiestas? ¿Cuál es la primera fiesta? La primera fiesta es el Passover, el Pesach. Y ya saben que allá se usa mucho el hebreo, las terminologías hebrea. Y a mí me gusta el hebreo. De hecho, estoy admirado y maravillado con el hebreo. Es el lenguaje que nos da interpretación, nos da sentido a las escrituras. Entonces cuando le preguntas, no, es Pesach, ok. Aquí el Señor está a punto de decirle a Moisés, estas son mis solemnidades. Y ¡pum! 23:3, 6 días trabajarás y el séptimo día, sábado de reposo será, convocación, solemnidad santa, ninguna obra haréis, sábado o Shabbat es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Casas. Entonces aquí ya está identificando que la primer fiesta de las solemnidades de Jehová es el Shabbat. Es el Shabbat. Pásame la de esta. La tuya. Saben que esta vez me preparé. Creo. Tenía miedo que esto fuera a suceder. Y he tenido presentimiento de que esto iba a pasar. Esta computadora es otra nueva. Que es otra nueva, ya lo hicieron todas las computadoras. Hoy supuestamente me preparé. Vamos a ver qué tanto me preparé. Ok. No la van a ver allá. La van a ver en la grabación y van a tener que ir siguiendo con las lecturas, ¿ok? Así que ya no voy a parar acá. Y ustedes léanlas, que a lo mejor es lo que necesitamos. Yo de todas maneras en la grabación, ahí se las pongo. Pero ya van a empezar a desempolvar sus Biblias. Creo que esa es la señal que nos están mandando, ¿no?
6 días se trabajará y el séptimo día, sábado de reposo, será convocación santa. Ninguna obra haréis, sábado es de Jehová en todas vuestras habitaciones. Levíticos 23:3, ¡pum!, nos da la primera santa convocación, que es semanal. Cada séptimo día será una reunión en sus habitaciones, en sus casas. Creo que quedó claro ahí. Y les traje un resumen. No lo pueden apuntar si quieren. Ustedes tienen todo el día el resto de hoy y de mañana y toda la semana para leer todo Levítico 23. Pero en el 23:3, el Shabbat. 23:5, la Pascua. Llámese Passover o Pesaj. Los panes sin levadura en el 23:6. Los primeros frutos en el 23:10. La fiesta del Pentecostés o Shavuot o la fiesta de las semanas el 23:15. La fiesta de las trompetas, ¿verdad?, en el 23:24. En la fiesta de la expiación en el 23:27 y la fiesta de tabernáculos. Entonces, yo cuento 8 fiestas ahí en Levíticos. 8 fiestas. El Shabbat y las 7 fiestas que normalmente conocemos. El Pesaj, los panes sin levadura, que es toda una semana, los primeros frutos, la fiesta de las semanas o Shavuot o Pentecostés. Esas fiestas están en la primavera y luego vendrían las fiestas del otoño, que se empiezan con las fiestas de las trompetas, la expiación y tabernáculos. No vamos a hablar de las fiestas en sí, cada una de ellas, porque esta es una introducción. Ustedes van a tener que estudiar material ahí por todas partes, ¿ok? Pero nada más quería hacer ese pequeño apunte que, ¡pum!, empieza con el Shabbat, ¿ok? Y la palabra fiestas o celebración o solemnidad es la palabra Moed. La palabra Moed significa, y se los voy a leer aquí literalmente, es como una cita. Es un tiempo establecido. Es como de noviazgo. Oye, ¿a qué horas paso por ti? ¿Cuándo nos vemos? Ven tal hora. Entonces es una cita que tiene fecha, tiene hora, tiene día y estás ansioso por ir. ¿Ok? Específicamente es un festival. Convencionalmente podría ser anual, por implicaciones como una asamblea. También técnicamente es como una congregación, nos vamos a congregar. Y fíjense, todos estos significados de la palabra Moed es prácticamente, está identificando el Shabbat y las fiestas. Nos congregamos en una fecha, en un día exacto, ya establecido por el Señor. Yo no puedo decir de repente, hoy el Shabbat lo voy a hacer el domingo, o el lunes, o el martes, porque ya están establecidos los días, ya están fix, quiere decir que ya están arreglados a ese momento, ¿ok? Es una señal también que ya ha sido dada ya de antemano. Es un appointment, un símbolo, una señal, ¿verdad? Es algo solemne, es una asamblea, es una congregación, fiesta, temporada, solemne, hasta sinagoga significa también. Un tipo de reunión a tales horas. Nosotros fallamos aquí con esto de la transmisión y entonces empezamos el servicio porque siempre decimos vamos a empezar a las 3, luego a las 4, a las 5 y siempre pasa una cosa, pasa otra, pero estamos dentro del Shabbat, ¿ok? Entonces nos deben de perdonar. Un día pienso yo que vamos a estar perfeccionando y este es un test el día de hoy. Estamos grabando en otra plataforma acá para haciendo un test cómo van a ser en la fiesta del Pesaj, la fiesta del cómo se va a grabar, ¿ok? Ahora vamos a la siguiente pantalla que es Génesis 18:1. Porque ahí lo que les acabo de decir, pero pues tú acabas de leer Levíticos, eso es la ley. Yo ya no estoy bajo la ley. Bueno, no estamos bajo la ley, no estamos bajo las obras de la ley. ¿Ok? Estamos bajo el pacto, porque estamos en el nuevo pacto. Entonces les voy a traer una historia antes de la ley.
La ley fue añadida, como dice Pablo, fue dada después de que se quebró el pacto de Éxodo 20. La ley fue añadida, fue dada porque se quebró el pacto como medida de emergencia. Entonces, déjenme, me regreso al pacto todavía, al primer pacto, no a la ley, al pacto, y les voy a leer una historia antes de que viniera la ley. Y ustedes me dicen. En esta historia, Génesis 18, todavía no está escrito la ley. El personaje principal es Abraham. Todavía no nace Isaac ni Israel, que vendría siendo Jacobo Israel. Todavía no están las 12 tribus, es muy, muy atrás. Y para eso nos sirve la cronología que hemos estudiado, porque podemos ubicar esta historia. No está en la ley. La ley fue en el monte, ahí fue dada bajo el sacerdocio levítico. Y el sacerdocio levítico fue establecido después de que se quebró el pacto. ¿Ok? Génesis 18, abran su Biblia ahí. Génesis 18, 1, empecemos. Y se le apareció Jehová, Yahweh, Yuhei Bajei, en el valle de Mamre, está hablando Abraham, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién está sentado en la puerta? Abraham. En el calor del día, eso nos da un hint, ¿eh? Hablando de la interpretación, nos da una pista. No es invierno, el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, porque Dios lo acaba de venir a visitar con 2 ángeles más, porque va a destruir Sodoma y Gomorra. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones. La palabra varones ahí es ángeles, o personajes, o seres espirituales, que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se inclinó hacia tierra. Como ahí estaba el Señor, y es al que Abraham se estaba inclinando, en otras ocasiones los ángeles le dicen, no, párate, porque yo soy igual que tú. En esta ocasión él se inclinó y adoró. ¿Ok? No pasó nada, no se lo prohibieron. Y dijo, Señor, Yuhei Bajei, si ahora he hallado gracia en tus ojos, ¿ven? La palabra gracia aparece 3 veces más, viene de la palabra gen. 3 veces más en el Antiguo Testamento que en el Nuevo Testamento. Para aquellos que seguimos tercos, duro y duro, que yo no estoy bajo la ley, yo estoy bajo la gracia. Bueno, la palabra gracia existe más veces en el Antiguo Testamento. Entonces aquí, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que no pases. Esa palabra es, o sea, ahorita la vemos, que no pases de tu siervo. Que se traiga ahora un poco de agua y voy a lavar tus pies. Y recuéstense, siéntense aquí debajo de este árbol. La palabra árbol ahí también es como maderas, como puede haber sido un tejabán, puede haber sido algo de madera, no específicamente un árbol, pero vamos a decir que se pusieron debajo de un árbol. Traeré un bocado de pan. Fíjense los elementos que están trayéndose a la escena. Lavatorio de pies, recostados, reclinados, bocado de pan, y sustentad vuestro corazón, después pasaréis. Por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces ahí el Señor está con nosotros, 2 ángeles. Abraham está ahí, ¿no? Que les voy a lavar los pies, quédense aquí, que esto, que el otro. Nos empezamos a hacer preguntas ahí. Si son seres espirituales, ¿cómo se le va a lavar los pies? Entonces Abraham fue deprisa a la tienda, a Sara, y le dijo, toma rápido, presto, 3 medidas de flor de harina. Ahora iban a cocinar el pan. Cuando el pan en aquel tiempo se preparaba en ese mismo momento y se cocinaba, era un pan sin levadura. Porque la levadura pasaba todo un día o 2 días, hasta 18 horas podía pasar, para que el pan levantara y ya se podía meter en horno. Entonces este era un pan sin levadura. Ya está dando hints. Pero si no me creen, hagan su investigación. Hazte la masa rápido, porque ellos no tenían ese polvo que nosotros tenemos aquí. ¿Ya? Que se levanta de volada, no. Haz panes cocidos debajo del rescoldo, de las brasas y todo eso, al horno. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno. Esa palabra tierno y bueno es de 1 año más o menos. Tierno.
Vean todos los elementos que se están trayendo a la escena. Y lo dio al mozo y este se dio prisa para aderezarlo. Tomó también manteca y leche y el becerro que había aderezado. Manteca, como mantequilla, puede haber sido queso y leche. Y van a comer carne. Esto es para nuestros hermanos del judaísmo, los mesiánicos, raíces hebreas, que no quieren comer cheeseburger porque no se puede comer la leche y el animal. Aquí Abraham no tiene problemas para cocinar manteca, que viene siendo queso o mantequilla, leche y carne, que es lo que van a comer. Yo por eso es que digo, no creamos todo lo que dice el judaísmo, lo que dicen los mesiánicos o reyes hebreas, hagan sus propias investigaciones, ¿ok? Y lo dio al mozo, así también manteca y leche y el becerro que había aderezado y lo puso delante de ellos y él estaba junto a ellos debajo del árbol y comieron que todo eso que se puso ahí. ¿Okay? Abraham era una persona kosher, una persona santa, apartada, amigo de Dios. Y además Dios estaba ahí, de hecho ahí, yo soy Dios, no pongas aquí delante de mí manteca, queso, carne. ¿Okay? Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, ya después de que comieron. Mira Abraham, para lo que vine, pues no te lo puedo ocultar porque tú y yo somos amigos. Habiendo de ser Abraham en una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, tengo que decir lo que voy a hacer. Porque yo le he conocido a Abraham, yo te he conocido, te conozco. Sé que mandarás a tus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, que guarden los mandamientos, haciendo justicia y juicio. De hecho, yo me hice muchas veces la pregunta, ¿por qué Dios escogió a Abraham, viviendo en un pueblo pagano? Bueno, después leí unos escritos fuera de la Biblia que me dieron una luz inmensa. Abraham no era pagano, Dios lo escogió y además Abraham tenía algo en el corazón que pienso yo que fue la razón por la cual Dios lo escogió, para que fuera su amigo y le diera la promesa, esta promesa de te voy a hacer una nación grande, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, vas a ser de bendición para todo el mundo, todas las naciones. Porque en su corazón había esto que dice aquí, porque yo sé que Él mandará a sus hijos a guardar los mandamientos del camino de Jehová. Esa fue la razón principal, pienso yo, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que he hablado acerca de él. Te voy a decir qué voy a hacer ahorita, porque vine con estos dos ángeles aquí a destruir. Te tengo que decir qué va a pasar. Y el Señor le dice, voy a destruir el pueblo allá donde está Lot. No, Señor, Abraham se tira al piso. Pero ¿qué tal si hay 50 buenos, justos? Bueno, si hay 50, no, voy a matarlos, está bien. Detengo el juicio. Abraham la piensa porque Sodoma y Gomorra ya tenían fama. Entonces dice, ¿qué tal 45, Señor? 40, 30. Y se fue bajando hasta que llegó a 10. No se enoje ahora mi Señor, si hablaré solamente una vez más, quizás nada más hayan 10. Olvídate los 50, 10. No la destruiré, respondió, por amor de los 10. Y se fue Jehová luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham se volvió a su lugar. Ahora Abraham en ese momento se empezó a, imagínense, un hombre justo como Abraham, teniendo familia allá, a Lot, está orando por Lot. Y que sean por lo menos 10. ¿Pero qué creen? ¿Ustedes creen que fueron 10? No. Sabemos que fue destruida Sodoma y Gomorra. Y esos dos ángeles que se fueron, que había estado primero ahí con Abraham, el Señor se quedó ahí con él nada más hablando esta conversación de amigos. Los otros dos se le adelantaron porque a lo que iban. Y llegan allá a la casa de Lot, en el siguiente capítulo, Génesis 19. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, al atardecer. Todavía es de día, todavía es el mismo día. El mismo día donde allá están comiendo pan sin levadura y cordero asado. ¿Ok? Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma y los vio. Se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora pues mis señores, ya esta palabra no es señor,
señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, se hospeden, les voy a lavar los pies. Fíjense, este es el segundo evento de lavar los pies, y el tercer evento de lavar los pies está en el Nuevo Testamento. Entonces ya tenemos muchos hints, ¿okay? Y por la mañana se levantarán y seguirán vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la plaza nos vamos a quedar esta noche. Traemos instrucciones de ahí en la plaza empezar el traca que venimos a hacer aquí. Génesis 19:3 dice, mas él porfió con ellos mucho, les rogó, les insistió, les dijo no, y se vinieron con él. Entraron en su casa. ¿Dónde? Entraron en su casa. ¿Ok? Dentro de la casa les hizo banquete. Y ustedes busquen esa palabra banquete y es una fiesta, una celebración. Prácticamente es la palabra banquete, fiesta, celebración, reunión en grande, santa. Entonces algo están haciendo ellos. ¿Ok? Y esto estamos hablando de Génesis 18. Génesis 19. Todavía no estaba ni siquiera Éxodo 12. Antes de la ley también, cuando el Señor todavía en Egipto les dijo que hicieran la Pascua, como la hicieran. ¿Ok? Entraron en su casa y les hizo banquete y coció. Aquí sí no queda duda. Coció en el 19:3 panes sin levadura y comieron. Sí les traje, pero no lo van a poder ver, pero lo van a ver en la pantalla cuando lo grabe. Banquete en hebreo significa mistet, significa bebida, beber. Fíjense, en una fiesta, también por implicación, o generalmente es una fiesta donde se come y se toma. Entonces hubo ya un elemento también de vino, porque no era agua ni era jugo. ¿Okay? Para aquellos que piensen que jugo, yo no soy bebedor, número uno. Pero no puedo decir, oh, nada más el Señor tomó fruta natural de uva, porque por ejemplo esta fiesta que él la celebró con sus discípulos, la famosa última cena, que ni fue la última y ni fue una cena, sino fue esta celebración del Pesach, del Passover, y ya era en la primavera, a los 14 días del primer mes, cuando la colección de uvas 4, 5, hasta 6 meses antes era cuando se cultivaban las uvas. Ahora, o tenían un refrigerador muy poderoso, o tenían un método que muchos han querido inventar para decir que las uvas nunca se fermentaron en 6 meses. Sigan haciendo sus congestiones, ¿ok? Yo no tomo de todas maneras, pero no podemos cerrarnos que aquí este jugo o este vino les causaba alegría, ¿ok? Pero estamos hablando de las fiestas. ¿Qué estaba haciendo Abraham, el hebreo, y Lot, el sobrino del hebreo, en esas fiestas, o haciendo esta fiesta, este banquete, con panes sin levadura? Todavía no era Éxodo 12, todavía no era Levíticos 23, pero ellos sabían algo y habían estado haciendo algo. ¿Qué estaba haciendo Abel y Caín en la primavera trayendo estas ofrendas? Háganse sus preguntas, ¿ok? Porque estas fiestas son eternas, son desde el principio. Y les voy a leer Génesis 1:13. Génesis 1:13, para que vean, porque dicen, no son importantes. ¿Y saben quiénes son los que dicen que las fiestas no son importantes? Los que no las quieren celebrar, porque no quieren obedecer los mandamientos, porque son anomos. Ya hemos aprendido de esas personas que el Señor les va a decir, pues, no quieren nada conmigo, pues yo tampoco. ¿Ok? No es necesario celebrar las fiestas. Esas fiestas son de los judíos. Ya vimos que no son de los judíos, son de Dios. Oh, pero esas son de la ley. Ya vimos que no son de la ley. O sea que cuando ya uno se pone necio y terco y no quiere las fiestas, ya va a tener que buscar otras explicaciones. Todavía no estoy diciendo cómo se deben celebrar, porque yo no sé. Tengo ideas, ustedes también. Pero por lo menos ya estoy descartando algunas de las preguntas necias que la gente hace. No, tú ya te estás judaizando. Bueno, Abraham no era judío, ni Lot.
ni el pueblo de Israel que estaba en Egipto. Todavía no había sacerdocio levítico. ¿Okay? Entonces no estamos judaizando. Y Dios tenía en su mente desde el principio, porque ahorita cuando estudiamos Génesis, estudiamos que fue el origen de todas las cosas. Todo lo que iba a ser creado fue en Génesis. ¿Ok? Fue en Génesis. Vamos a leer Génesis 1:13. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Ya pasaron varias cosas de la creación. En el cuarto día, primer día, hubo luz. Pero no era la luz del sol ni de las estrellas. Para todos aquellos que piensan que el sol existió primero que la tierra, Génesis 1:3 les echa a perder la película. Porque aquí estamos viendo que Dios apenas se va a decidir hacer el sol, la luna y las estrellas en el día cuarto, cuando ya ha habido luz en el primer día, en el segundo día y en el tercer día. ¿Ok? Por eso tenemos que creer esto literal. Si no, Dios quiso decir esto y contradecimos la escritura. Y dijo Dios, 1:14, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar, número 1, el día de la noche, y sean por señales y para estaciones, para días y para años. Ahora, nosotros pensamos que estaciones era primavera, verano, otoño, invierno. Por muchos años yo lo creía así. Pues sí, la luna, el sol, las estrellas es para las estaciones. Pero esa palabra ahí es moed o moedín. Fiestas, celebraciones, reuniones, congregaciones, momentos específicos, tiempos ya predeterminados, establecidos. Quiere decir entonces que Dios en su mente, antes de hacer al hombre, dijo, voy a hacerles unas señales muy grandes en el cielo, sol, lunas y estrellas, para que ellos les digan cuándo van a ser las muedes o las muedins. Si no fueran tan importantes como muchos dijimos pues muchas veces, las fiestas de los judíos no es necesario celebrarlas, pero debemos celebrar las otras porque hay que congregarnos y no nos dejemos de congregar. Y pues Dios en su mente sabía que él iba a poner fiestas, iba a mandarle a hacer las fiestas, e hizo el sol, la luna y las estrellas para que en coordinación de los tiempos estableciera, básicamente era el reloj gigantísimo que estaba diciendo cuándo van a ser las fiestas. ¿Cuáles fiestas? El Shabbat, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés, trompetas, la expiación y la fiesta que todos quisiéramos estar ahí, la fiesta de tabernáculos. ¿Ok? Entonces, esa es la primera cita que a mí me asombró mucho. Génesis 1:13 y 14. 2:1. Fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios criado y hecho. Quiere decir que Dios en el cuarto día hace este reloj para establecer las fiestas, incluyendo al Shabbat. Él mismo utiliza lo que está haciendo, y en cuanto termina como terminó en el séptimo día, ese día le pone una bendición pesada al séptimo día, lo bendice y además dice que se haga. Porque cuando viene Éxodo 20, que no es la ley, para aquellos que dicen, vamos, yo lo dije y lo repetí muchas veces, nos parábamos y decíamos, vamos a repetir la ley. Éxodo 20, y habló Dios todas estas palabras diciendo, y todos nos lo aprendimos de memoria, pero yo ya llegué al punto de decir, Éxodo 20 no es la ley, es el pacto, porque la ley fue dada debajo del sacerdocio levítico. La ley fue añadida porque se quebró el pacto. ¿Okay?
Entonces Dios bendice el día séptimo y nos lo regala como una señal. ¿Ok? Y cuando Dios castiga al pueblo, lo castiga porque no guarda estas señales, no recibe esta señal, esta marca. ¿Ok? Entonces, ahí les traje esa escritura para ver que el Señor, el Shabbat no es cosa de la ley, ni de Éxodo 12. Él, inclusive antes, todavía no llegaban ni al Éxodo 20. En el camino, cuando les da el maná, cuando les empieza a decir cómo va a estar el asunto, va a ser un ciclo de 7 días, ¿ok? Cada séptimo día es una fiesta. Ahora, eso se los dije para que vean que el Shabbat no es parte de la ley. Es una fiesta, ¿ok? Y ya vimos que había otras fiestas. Les puedo traer otros temas, otras fiestas que se celebraron antes de que fuera Levítico 23. Pero era un recordatorio. La ley, cuando ya se quebró el pacto, se dio la ley, ahora se tenían que hacer las cosas. Inclusive cuando se da el pacto y se renombra el pacto, en Éxodo 20 dice, acuérdate, te acordarás de, recuerda. O sea, es algo que ya les había dicho, recordar el día de reposo para santificarlo. Y ese mandamiento, cuando ustedes leen los 10 mandamientos, en el que más se tarda en dar una explicación, ustedes leanlo literalmente, Éxodo 20, y se van a dar cuenta que cuando llega a la fiesta, a la primer fiesta de las fiestas de Yahweh o de Jehová, o es cuando se utilizan más letras, más renglones, como que si fuera más importante, o como si fuera muy importante, ¿ok? Bueno, eso nada más como que, o porque iba a ser a lo mejor mucho problema, mucha tema de discusión de que si lo guardo, que si no lo guardo, que por qué lo guardo, que cuándo lo guardo, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son las personas que no lo quieren guardar? ¿Qué argumentos tenemos porque no queremos guardar ni el Shabbat ni las otras fiestas? Si no queremos guardar el Shabbat, menos las otras fiestas. Estos son los argumentos que yo pienso. Mateo 24 dice que por haberse multiplicado la maldad, la anomia, el no querer guardar sus mandamientos, el amor de muchos se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:14 dice, será predicado este evangelio del reino. ¿Cuál reino? En todo el mundo, para testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Porque empezando Mateo 24, los discípulos le hacen dos preguntas específicas. Y fue una de las preguntas que también hicieron en cuanto resucitó. Le preguntó, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Porque se acuerdan del tema que traemos de los profetas. Dios va a restaurar el reino. Los del norte y los del sur van a ser restaurados, van a ser un reino. Que sabían que eran dos reinos. Y que los del norte ya estaban esparcidos y los del sur habían sido esparcidos y nunca regresaron todos. Y la pregunta era que los profetas hablaban de la restauración del reino de Israel. Entonces le preguntan al Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino? No les va a tocar a ustedes, pero cuando suceda, cuando empiece a suceder, estas son las señales que van a pasar. Estas son las preguntas que le preguntaron en Mateo 24. ¿Qué señales habrá de la restauración de tu venida y del fin del mundo? Tu venida y el fin del mundo. Dos preguntas y el Señor les va a responder en Mateo 24 esas dos preguntas. Cuando ustedes leen ahí, se van a dar cuenta que el rapto no nos ayuda, no establece un tiempo de decir, bueno, mira, aquí está, la venida y el fin, nosotros ya nos fuimos antes. No, porque nosotros no nos engañemos y que nadie nos engañe. Nadie nos le vamos a adelantar, a los muertos van a resucitar primero. Los muertos resucitarán primero. Entonces la resurrección es hasta después de la tribulación. Lean todas las profecías, lean Apocalipsis, lean lo que quieran leer. No hay un rapto antes de la resurrección de los muertos. Cualquiera que esté diciendo que hay, los están engañando. Y por eso los apóstoles y el mismo Señor dijo que nadie los engañe, prometiéndoles algo, una escapatoria fácil y sencilla. La escapatoria es arrepentirnos y meternos debajo del pacto. Otra escritura. Aquí.
Entonces, ¿por qué no queremos guardar las fiestas? Porque no queremos guardar los mandamientos. Y si las fiestas son parte del mandamiento, no queremos nada con los mandamientos. A mí háblame del paganismo y esas sí las vamos a celebrar. Todas son bienvenidas y acabo que van a ser usadas para el Señor. La gente que tiene problemas en querer celebrar las fiestas de Dios, no tienen problemas para meter todas las fiestas paganas a la iglesia, aunque lean, vean, entiendan que tienen raíces del paganismo. Eso es como para preguntarnos, ¿por qué somos así? Les voy a leer otra cosa. Juan 12:47. Estamos entendiendo las personas que no quieren guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque no quieren pertenecer al reino. El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar, está hablando Jesús, al mundo, sino salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra, lo que ya está escrito, ¿verdad? La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo he hablado de mí mismo, más el Padre, yo no he hablado de mí mismo, más el Padre que me envió, Él me dio el mandamiento. ¿Y se acuerdan cuando Él dijo, esto que yo hago, ustedes lo van a hacer, y cada vez que lo hagan, acuérdense de mí? Y hasta que yo venga la voy a volver a tener con ustedes. Entonces era una fiesta que se iba a celebrar desde que Él se la celebró con los apóstoles hasta que Él regrese. O sea, no hay que, porque ya no hay templo, ya no se puede celebrar, porque así están. Hay unas cosas que en el parte del judaísmo y los mesiánicos de Israel, bueno, tenemos que regresar a todos los mandamientos. 600 y pico, 400 y pico, 800 y pico, ya no sé cuántos son. Y la mayoría de esos con el sistema levítico, y están esperando un sistema levítico, un templo, para guardar sus mandamientos. Cuando ya el Señor, hubo un cambio en el sacerdocio y hubo un cambio en la ley. Pero las cosas, aunque Él estableció el cambio en el sacerdocio y el cambio en la ley, las fiestas las siguió Él incitando a celebrar. Pablo también las incitó a celebrar y guardar. Y nosotros cuando decimos, no dejen las congregaciones como algunos tienen por costumbre, y piensan que es dejar el edificio, y porque ya no vienen a la iglesia, porque ya están teniendo Shabbat en sus casas. Génesis, la lectura que vimos en Génesis, hay otras leyes en la interpretación. La ley de la primera mención, como el Shabbat se menciona ahí luego en Génesis 1. Entonces, si tenemos dudas de qué es el Shabbat, regresamos a la primera mención. Las fiestas de los panes sin levadura o esta ceremonia, ¡pum!, nos lleva también a Génesis, ¿verdad? Y estas cosas. Entonces, por ejemplo, ellos la estaban celebrando en su casa. Estos personajes no fueron al templo porque ni había templo. En Egipto, cuando el Señor dijo, este va a ser el primer día, guarden el cordero, y 14 días celebran la Pascua. Todavía no había ley. ¿Y dónde la celebraron? En las casas. En las casas. ¿Dónde celebraba el pueblo de Israel el Shabbat? En las casas. ¿Dónde empezó la iglesia del cristianismo moderno en el tiempo de Yeshua? En las casas, porque no había lugares para meter los miles y miles que se estaban convirtiendo. Y cuando venían, él dijo, miren, ustedes tienen donde congregarse, y ahí es donde iban los personajes que se preparaban, líderes de familias, pero no iban todas las comunidades, iban personas que iban a aprender y después iban a su casa a enseñarle a su casa. Y por todo lo que está sucediendo, ya si no se quieren quedar en su casa y tener el Shabbat en su casa, ya no sé qué más necesitamos vivir para quedarnos en la casa y tener Shabbat. Yo me hice una pregunta hace 5 años. ¿Qué va a suceder cuando cierren la iglesia? Y se lo decía un hermano mío, un amigo mío, misionero. Hermano, no, eso no va a pasar, y cuando suceda ya no vamos a estar aquí porque ya nos vamos a ir con el Señor. Bueno, ya va a ser el segundo domingo que ya no hay iglesia, por así decirlo, servicio en el edificio aquí en la ciudad de Houston y sus alrededores, y creo que en muchas partes del país.
Vamos a ver otra escritura. Apocalipsis 22, 13 y 14. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que su potencia sea en el árbol de la vida y entren en la puerta de la ciudad. ¿Quiénes? Los que guardan sus mandamientos. Entonces, si estamos pensando en ir a la ciudad, a la santa ciudad, necesitamos empezar a leer la escritura, que necesitamos guardar los mandamientos. Salvos somos por la sangre de Jesús. Yo no estoy diciendo que hay que guardar los mandamientos para ser salvos, no. La salvación es gratuita. Pero esta cosa que el Señor nos dice, yo te di la salvación para que guardes los mandamientos. Mi gracia te da el poder para guardar los mandamientos. Juan 5, 1. Y aquí, ya si no queremos entender, las escrituras son claras. Una vez que las empieza a leer uno, libre de cualquier dogma y religión, las empieza uno a ver claras, porque es la letra, es el primer nivel de interpretación. Juan está escribiendo esto en la primera de Juan 5.1. De él después es el que dice que es pecado, es quebrar los mandamientos. Todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Ya, pum, punto número 1. Tenemos ventaja. Cualquiera que ama al que ha engendrado, ama también al que es nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 1 Juan 5.2, 1 Juan 5.3 y 4. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Entonces, cuando hablemos del amor de Dios, guarda sus mandamientos. Jesús se cansó de decir, si me amas, guarda los mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. Sus mandamientos no son penosos. Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y ya vimos que en Santiago, la fe sin obras está muerta. No son obras de la ley, son obras de justicia. Es la gran diferencia. La salvación no es por obras de la ley, es por obras de justicia. Porque la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión, sino la observancia de los mandamientos de Dios. 1 Corintios 7:19. Otra escritura, Hechos 18:20. Los cuales le rogaron que se quedase con ellos por más tiempo. Están diciendo Pablo, quédate más todavía. Ya casi está ya grande Pablo, quédate aquí con nosotros. No. Sino que se despidió de ellos y les dijo, es menester que en todo caso yo tenga la fiesta que viene en Jerusalén. Está hablando que el pueblo del primer siglo, Pablo, ya pasaron varios años, cuando ya está este nuevo mover del Señor con esta gente. Siguen guardando los mandamientos, siguen guardando las fiestas, siguen guardando las leyes kosher. Mas otra vez volveré a vosotros, queriendo Dios, y se partió a Éfeso. Entonces, podemos decir, no, es que todo eso es de la ley. No, ya vimos que no es de la ley. Con esto termino. ¿Por qué debemos guardar este rito, o esta ley, o estos mandamientos, o esta celebración? ¿Y por qué el Señor dijo, guárdenlos también? El Señor Jesús, Yeshua. En Éxodo 12:23, cuando se da orden de guardar esta fiesta, dice, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito? ¿Qué es esta costumbre? ¿Qué es esta situación que estamos haciendo, refiriéndose a la fiesta del Pesaj o del Passover? Vosotros van a responder así, es la víctima de la Pascua del Señor, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y Aarón. En una casa se comerá, Éxodo 12:46, en una casa. Fue siempre en una casa. Fue al principio una casa, fue en una casa. El Señor no la celebró en el templo, y el templo todavía estaba de pie. Digo esto porque hay personas que están esperando que se reinstituya el templo para celebrar verdaderamente un Pesaj, un Passover y todas las demás fiestas. En una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de la casa,
ni van a quebrar hueso suyo. Toda la congregación, ¿de quién? De Israel, le sacrificará. Mas si alguno extranjero peregrinare contigo y quisiera hacer la Pascua a Jehová, le sea circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla y será como el natural de la tierra. Éxodo 12:49. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinar entre vosotros. Ya pueden leer Mateo 16, Lucas 12, 1 Corintios 5. El Señor va a pasar. El Señor está pasando. Moisés celebró la Pascua, los profetas la celebraron, Yeshua la celebró, Pablo la celebró. Hay escritos históricos que gente la estaba celebrando todavía en el 325, porque de otra manera entonces este emperador romano no hubiera prohibido celebrar las fiestas y el Shabbat, y estableció las fiestas mundanas de los romanos. Pero ya sabemos cómo es el pueblo de Israel, también siempre ha celebrado otras fiestas paganas, pero por edicto del rey. Ok, Israel, tú has batallado para guardar el Shabbat, para guardar las fiestas, siempre has sido necio, necio, necio. Eso es lo que quieres el Señor. Entonces permite al emperador romano, Constantino, y en el 325 dice, ya nadie va a celebrar ninguna fiesta hebrea. Todo lo que vuela hebreo ya no se va a celebrar, y van a ser hasta con pena de muerte. Con pena de muerte. Entonces, nuestros hermanos del mesianismo, raíces hebreas, judaísmo, le echan la culpa a Constantino en el 325. Él fue el que cambió la fiesta. Pero yo y ustedes ya estudiamos a los profetas. Y ya vimos que desde que se dividió el reino, Jeroboam el primero cambió las fechas de las fiestas. Cambió los días, cambió el sacerdocio, cambió muchas cosas, porque somos un pueblo rebelde. Entonces, 325 lo único que hizo fue que se hizo oficial. Eso es lo que quieres, Israel, entonces eso vas a tener. Y entonces mucha gente ha sufrido desde aquel entonces hasta uno en la muerte, con la muerte por celebrar las fiestas. Porque así es el pueblo, cuando se les prohíbe es cuando lo quieren hacer. Y Dios así permite a veces las cosas que se prohíban para que las empecemos a hacer. Hay gente que no iba a la iglesia en los últimos meses, pero ahora como está prohibido, ahora sí quisieran ir a la iglesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué más les puedo decir aquí para terminar? Entonces, Yeshua va a celebrar el Pesach. Con eso terminamos, porque la próxima semana, el día 2, son los 14 días. Y aquí termino. Realmente es aquí termino, porque hay muchos calendarios. Otra de las preguntas era, ¿cuándo? ¿Cómo? Hay varios calendarios, hermanos, y aquí es donde empieza uno cuando quiere guardar los mandamientos, y uno quiere empezar a preguntar, y empieza a preguntar aquí y acá. Hay diferentes maneras, y yo no soy aquí quien para decirles cuándo, ni cómo, ni nada de eso. Dios les va a poner en su corazón y les va a dar las maneras y las formas. Lo único que sí les puedo decir esto, que hay varios calendarios ahí. Ya les dije, los romanos establecieron un calendario greco-romano o gregoriano, y ahí está establecido cuándo es una fiesta, cuándo empieza de la cuaresma, antes de la 40 días antes del Pesaj o de la Pascua, o el domingo de resurrección. Y después está por otro lado el judaísmo, cuando la luna y esto y que el otro. Y luego están los otros personajes que ya establecieron con un calendario de Heliel, allá como no sé, unos 800 años después de Cristo, por ahí, cuando se estableció un calendario arreglado, y ya no tienen que esperar a la luna, entonces ya nomás dicen tal día. Pero yo he dado cuenta también en esta cosa de buscar, que es importante. He decidido establecer las fiestas de acuerdo a cuando empieza el año. Yo sé que ahorita nuestros años tienen 365 días. ¿Cómo llegamos aquí? Yo sé que algo sucedió y hemos arruinado muchas cosas que Dios nos dio. Y Dios ha guardado sus tesoros en la Escritura de todas maneras. Pero esta es la manera más fácil que yo hago el conteo. Es la manera más sencilla, la manera más fácil. El día tiene 12 horas. Eso estableció el Señor Jesús. El día que tiene 12 horas, exactamente, es el día del equinoccio.
Y sucede cada año exactamente en el mismo día. Esta vez fue en el día 20. Siempre es el día 20, siempre es el día 20, siempre es el día 20. Entonces ahí, en el equinoccio, yo cuento 14 días. Y da la casualidad, más casualidad, que a los 14 días, el barley o la cebada en Israel, en esa semana, ¡prum!, se hace lo que se llama Abib, brota. El mes de Abib, el mes cuando brota la cebada. Entonces todo coincide. Ahora, los meses bíblicos eran de 30 días. Todas las veces que ustedes quieran ver algo del mes, porque mes y luna suena parecido, pero no es lo mismo. Por eso es que muchos van con la luna y esperan que la luna se enseñe, después hay 2 días que no se enseña, o un día que no se enseña, y 28 días se empieza a enseñar y luego no se enseña. Pero eso nos determina entonces que hay años que tienen 13 lunas y hay otros años que tienen 12 lunas. Y por eso es este rollo. Entonces, la manera más práctica, cuando Dios venga, nos va a enseñar exactamente cuándo ser. Entonces, yo tomo ese día, el equinoccio, como el primer día, y cuento los 14 días. El 14 días, este año es en el 2 de abril. En el 2 de abril es la cena de Pésar. Y después, al siguiente día, es un sábado alto, caiga el día que caiga, siguiente día, se empiezan a contar 7 días. La primera fiesta es una tarde, es una cena, una noche. Y después son 7 días sin pan y sin levadura. En medio de esos días hay el momento de los primeros frutos. Entonces, todo sucede en una semana. Entonces nosotros, el día 2, vamos a tener nuestro Pesaj aquí, nuestra cena, nuestra comida. El año pasado la tuvimos en la casa de unos amigos. Allá la celebramos con esa familia. Fue una experiencia buena también para ellos. Y en toda la semana todos estuvimos orando y pidiendo y removiendo la levadura de nuestro corazón. La levadura, ¿qué es levadura? Es doctrina. El Señor Jesús mismo dijo, a ver, una mujer enterró la levadura en tres pedazos de masa. Entonces hay que ser coherentes. Cuando decimos que la levadura significa algo, va a significar siempre algo, ¿ok? Y el Señor siempre le dijo a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. Luego le preguntaron, ¿pero qué levadura estás hablando? De la doctrina. Entonces, esa fiesta nos va a servir a nosotros, y el año pasado nos sirvió, porque pudimos entregar mucha levadura, y cada año tienes que entregar cosas que aprendiste, que heredaste, mentiras, religiones, formas, tradiciones, y es el momento que te empiezas a alejar, las empiezas a entregar toda la semana, y vas a tener una nueva revelación de la palabra. Así es como funciona esto, o como ha funcionado para mi familia. Yo no crecí creyendo esto. Ahora lo creo, ahora lo entiendo, ahora lo puedo ver, y yo sé que ustedes también lo pueden ver. Algo sí estoy seguro, que ustedes que han estado viendo las clases, al igual que yo, que estoy aprendiendo, ya no pensamos igual. Aunque hayas durado 10 años, 15 años en el cristianismo como yo, 30 años, ya no pienso igual. Ya leo por mí mismo, ustedes también, ¿ok? Así que ustedes hagan sus estudios, estos son material nada más. Yo sé que el Señor con lo que empieza es con motivarnos a meternos a esto, pero no tenemos que aprender del judaísmo, porque el judaísmo, los que tenían la ley no le conocieron. Entonces es peligroso esa línea. Por el otro lado está el lado del cristianismo, que acepta todo el paganismo. Entonces es una línea muy ligera, muy fina aquí en el medio, donde sí tenemos que estar conviviendo, aprendiendo, recibiendo, pero todo el tiempo tiene que ser una línea sadik, una línea justa, una línea establecida, perfecta, que es la que tenemos que caminar, sin mirar a la izquierda, sin mirar a la derecha, porque hay gente que empezó en el cristianismo, oyó de raíces hebreas, de la restauración de Israel, y se vino aquí y empezó a caminar. Y ahorita ya está en el otro lado, en el judaísmo. Inclusive ya muchos negaron que Jesús o Yeshua es el Mesías. Entonces esta línea es peligrosa, hermanos. Yo lo sé que es peligrosa. Después se quiere ser todo hebreo, hacer todo como lo hacen los rabinos. Te empiezas a vestir como ellos, empiezas a hablar como ellos, empiezas a celebrar las fiestas como ellos y cargar la Biblia y por un lado el Sidur y hacer las oraciones que ellos dicen, como las dicen.
Y a mí me regalaron 2 talís, ahí los tengo. Y de repente te sientes así como que quieres participar, quieres ser más judío que los judíos. Por esta identidad que perdimos. Que llegamos ahora a este conocimiento y decimos, es que entonces ellos siempre han tenido la verdad. No. Acuérdense que este es un camino aquí en medio. Sí vamos a recibir información de ellos como la hemos recibido del cristianismo por los últimos años. Pero al final es el Espíritu el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia y caminar en este camino. Por eso yo les puedo decir que guardar los mandamientos es el pacto. Guardar las fiestas es el pacto. Comer kosher, comer limpio, comer comida es parte del pacto. Si no, ¿quién le dijo a Noé? Todavía no estaba la ley. Lo que tenía que comer. ¿Quiénes eran los animales puros y los animales impuros? ¿Quién le dijo? Porque se han pasado información de boca en boca. Noé, cuando todavía ni siquiera estaba Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, cuando se dio la ley que es lo limpio y que es lo puro, en ese momento se puso en piedra, se puso en papel, pero ya ellos comían limpio. Y en el Nuevo Testamento siguieron comiendo limpio. Muchas de las enfermedades que nos atacan el día de hoy es porque no comemos comida, comemos lo que nos están diciendo la Biblia que no comamos, ¿ok? Y además ahora también hay otras cosas que ya están infestadas con químicos que se le están metiendo, pero por lo menos estamos comiendo lo que es comida. Ya no comemos lo que no es comida, porque todo eso es parte de guardar los mandamientos. Este cuerpo es el templo del Espíritu y por eso es que lo tenemos que cuidar. Entonces, ¿por qué guardamos las fiestas? Porque están en la Escritura. Las fiestas no son la ley, no son parte de la ley. Las fiestas no son de los judíos, son de Jehová, son de Yahweh, son de Jehová. ¿Para quién son? Para Israel y toda la gente que se quiera añadir a Israel. La misma regla van a tener que guardar. ¿Cómo se van a celebrar? ¿Cuándo se van a celebrar? Bueno, yo ya les dije cuándo las voy a celebrar yo y cuándo las celebra mucha gente alrededor del mundo. Todos de todas maneras las celebran. Y lo importante es que ya empezó este querer hacer las cosas. Ya no somos unos anomos. Ya somos unas personas que queremos guardar los mandamientos. Estamos en el estado y no sabemos cómo. Pero ya hay esta cosa que sí quiere. Entonces andamos preguntando por eso. ¿Cómo guardamos el Shabbat? Yo no sé. Aquí estamos nosotros de todas maneras todo el sábado en la casa. Cada quien anda haciendo lo suyo. Y estamos aquí, unos están leyendo, otros están oyendo la música y aquí todo esto. Pero es un día que estamos aquí. ¿Ok? Y tenemos la clase esta. ¿Cómo celebramos la fiesta? ¿Cómo la vamos a celebrar ahora el día 2? Bueno, yo ya les dije que va a haber esta clase todos los días. El día 2, entonces lo que se hace, lo que hacemos, hacemos una cena especial, que sea como una fiesta. Algo especial que lo estamos haciendo para decir al Señor, gracias, lo estamos haciendo en memoria de ti. Ya no ponemos la sangre ni hacemos un animal y matamos y ponemos sangre. Eso es tipo y figura. Pues sabemos que la sangre es la sangre del Mesías, Yeshua, que ya murió, ya entregó su sangre. Entonces hacemos una remembranza, algo en memoria. Hacemos una celebración, comemos, no vamos a comer levadura, en lo literal tampoco, porque es parte de este sentir de lo que estamos haciendo. ¿Ok? En esta revelación literal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una cena normal, comemos, platicamos, testificamos, hablamos, decimos gracias a Dios por esto, por lo otro. Es una fiesta de celebración y créanlo, la primera vez que la fiesta fue celebrada como pueblo Israel en Egipto, allá afuera estaba muriendo gente literalmente. Estaba muriendo gente. Cuando Jeremías dice que el tiempo del fin, el Señor va a venir y nos va a sacar y vamos a alabarlo, pero no porque nos está sacando de Egipto, sino porque nos va a sacar de todas las naciones a donde nos mandó. Pero dar referencia a ese día. Entonces yo me he imaginado en esos momentos que tienes uno de supuestamente pensar allá en lo profundo, que todo el desorden puede empezar siempre en las fiestas, porque qué casualidad que el Señor fue crucificado el día de la fiesta. Ahora déjenme decirles algo aquí. Nuestros hermanos judíos, y yo sé que ellos estaban errados desde antes, porque el Señor está celebrando la fiesta una tarde antes. ¿Ok? Entonces Él tiene la fiesta. Él no pudo haberla celebrado
en las fechas que ya lo estaba celebrando en el tiempo del Señor, en otros días diferentes, porque Él era santo y puro y no cometió pecado y guardó las fiestas exactamente en los días de las fiestas. Entonces, Él está ahí cenando con sus discípulos el día que era el día de la fiesta. Luego se paró, tomó, cantó, danzó, se fue al Monte de los Olivos y allá está orando, se lleva a sus discípulos y en la medianoche vienen y lo agarran y se lo llevan. Al otro día lo crucifican, hacen todo lo que tienen que hacer aquella reunión, lo crucifican y mueren. Y ellos están apresurados porque hay que enterrarlo y todo eso, porque ellos tienen que ir a prepararse para el día de mañana la fiesta. Por lo menos andaban 2 días atrasados, porque el Señor ya había celebrado el Pesaj una noche antes. Entonces, por eso es que no confío, no doy toda mi confianza al judaísmo en las fechas, porque ellos me han dado a conocer a través de todas las escrituras que siempre han andado mal, rebeldes, ¿ok? Sobre todo los líderes religiosos. Y en el tiempo del Señor, ya antes de que viniera el Señor, yo ya leí, aprendí todo eso de los macabeos, todo eso de Herodes, todo eso, de todo el desorden que se hizo. Entonces era un tiempo de desorden y cada quien hacía lo que bien, celebraban las fiestas cuando ellos querían. Entonces el Señor, sé que Él sí la celebró en el día que se tenía que celebrar. Y ellos después de su muerte todavía andaban buscando para el otro día ir a celebrarla. Por eso sé que andan mal. Pero entonces les decía que la celebramos en ese día, el día 2, 14 días después del equinoccio, cuando el día tiene 12 horas, y después esas 7 días hay que estar sacando la levadura. La levadura es doctrina. Hablamos de eso y vamos a tener la clase del sacerdocio Melquisedec con ustedes. Después de la Pascua, para que ustedes empiecen a hacer su conteo, llega un sábado normal, porque el día puede caer, vamos a suponer el miércoles, va a venir un sábado normal. Ese sábado normal va a ser el primer sábado y se van a contar los 7 sábados o las 7 semanas para después llegar a la fiesta del Pentecostés, a la fiesta del Shavuot, ¿ok? Y son exactamente que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, pasaron 50 días cuando el Señor va a descender con el fuego al monte y que va a matar a 3,000 personas. Y qué casualidad que el Señor entrega su sangre, 50 días después el Señor desciende con fuego y le da el Espíritu a 3,000 personas. Esas son de las cosas que están ahí. Ahora, ustedes cuentan las 7 semanas. Por eso es que la gente cuando lee la Biblia en español o en inglés y dice, y estaban ahí después de la muerte del Señor y se reunían en la primera semana y era el primer día de la semana, como está traducido en español. El primer día de la semana cuando se fueron a ver la tumba. Bueno, en el original ustedes lo pueden leer porque donde quiera hay Biblias en hebreo y en griego. Ahí dice en el primer Shabbat. Entonces el Señor, cuando lo van a ver, es en el primer Shabbat. Porque para empezar, ustedes saben que somos muy malos para las matemáticas. De acuerdo a la iglesia y a todas las iglesias, el Señor muere en un viernes. Famoso Viernes Santo. Está el sábado y resucita el domingo. ¿Dónde están no caben los 3 días y las 3 noches que supuestamente todos los profetas decían que tenía que estar enterrado 3 días y 3 noches? Hagan sus matemáticas y van a ver que no hay 3 días y 3 noches entre el Viernes Santo y el domingo de madrugada. ¿Ok? Entonces ya ahí estamos mal, por eso tampoco creo en lo que dice la iglesia, el establecimiento religioso que ha dominado el mundo cristiano y que todas las demás denominaciones están amarradas a esa doctrina. Son las hijas de Babilonia. Todas estas religiones están amarradas porque celebramos lo mismo. Hacemos la fiesta de la misma manera, el pedacito de pan y la copita de uva y así celebramos la fiesta. En la iglesia por muchos años, igual que los católicos, en los días de los católicos. Entonces, ya eso ha cambiado porque lo estamos empezando a celebrar como viene en la Biblia. Es una celebración.
de gozo. Y hay que decirle a nuestros hijos por qué la celebramos, porque es el día en que nosotros como nación salimos de Egipto y tenemos un alto llamamiento para ser sacerdotes. Que hemos estado batallando con todo lo que somos, sí. ¿Ok? Después contamos estos, y pasa el primer sábado, y contamos el segundo sábado, tercer sábado. Cuando llega el séptimo sábado, al día siguiente, que es domingo, es la fiesta de Shavuot o la fiesta de Pentecostés, que fue cuando el Señor descendió con el Espíritu. Y así no hay manera de fallar. Cuando tenemos un punto de partida, todas las fiestas se empiezan a contar con fechas y meses de 30 días. Cuando lleguemos al final, nos van a sobrar 5 días del año. ¿Qué hacemos? Porque esa es la pregunta que yo me hice desde el principio. ¿Qué hacemos? Nada más esperamos. Que pasen, terminen esos 5 días, vuelve a haber otro equinoccio y vuelve a haber otros 12 meses. Es como me simplifiqué la vida. Pero ustedes tienen opciones. Háganlo como los católicos y todas las demás iglesias. Háganlos como el judaísmo. O háganlos como los mesiánicos y empiecen a ver la luna. Si está nublado van a tener problemas. Entonces la manera más fácil es la que le estoy diciendo. Además el Señor conoce nuestro corazón, pero sí queremos celebrarlas en las fechas que están puestas en la Biblia. Creo que es lo que les puedo decir acerca de las fiestas. Hay que celebrarlas. Sé que tienen preguntas, acá tienen preguntas, escríbanlas. Y yo sé que la información, en lugar de dar respuestas, a veces da más preguntas, pero eso es bueno porque se amplía nuestro deseo de aprender y de saber y de conocer, porque uno quiere guardar las fiestas, quiere guardar los mandamientos. ¿Ok? Escriban ahí. ¿Están escribiendo acá? Ok. Como acá estamos grabando, voy a seguir grabando acá. Tenemos una pregunta. No, sí. Ok, vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias porque eres bueno, grande es tu misericordia, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de llamarnos hijos tuyos y de invitarnos a tus fiestas. Todas tienen un propósito, Señor, de enseñarnos, y queremos participar. Queremos estar en el tiempo que tú estableciste, que no lleguemos tarde a la cita contigo, a estas fiestas de amor, a estas fiestas de encuentro contigo, Señor. Gracias porque nos has dado esa invitación. Gracias por los Shabbat que nos das cada semana y gracias por las fiestas que nos das cada año. Queremos celebrar solamente tus fiestas y ninguna fiesta pagana. Aléjanos del paganismo, Padre, todas las fiestas, por más judías que parezcan. No queremos guardarlas, Padre. Queremos solamente limpiarnos de todo paganismo que nos ha causado tantos problemas como pueblo de Israel desde el siempre. Te pido que bendigas a mis hijos, a mi esposa, a todos mis familiares donde quiera que se encuentren. Una petición especial por mi suegra que está en el hospital, que ha sido operada otra vez. Que tú le ayudes y le des una recuperación pronta. Todos los que predican la verdad alrededor del mundo y los que están escuchando este mensaje en vivo y los que la van a escuchar en el video. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles a tu palabra y a regresar al pacto, regresar a los mandamientos y no convertirnos en personas que no queremos guardar tus mandamientos, que seamos unos malvados, unos anomos y nos pongamos en el lado donde tú nos vas a desechar. En el nombre de tu Hijo amado Yeshua te lo rogamos. Amén. Con esto termino. Qué casualidad que el Señor fue crucificado en el día de una fiesta. Qué casualidad que el Señor fue crucificado en el día de una fiesta. Qué casualidad que Él bajó a remover toda la levadura de todo el mundo allá en el infierno en esa semana. Qué casualidad que resucitó en la fiesta de los primeros frutos cuando era el bloom, porque Él fue los primeros frutos. Qué casualidad que exactamente en la fiesta de Pentecostés, la cuarta fiesta de la primavera, Él manda el Espíritu Santo. Qué casualidad que Él dice que Él va a regresar y cuando Él regrese, en la primera fiesta de otoño, van a sonar las trompetas.
primera fiesta del otoño es las trompetas. Él vendrá con voz de arcángel y con trompeta de Dios al sonar de la trompeta. Qué casualidad que Él va a venir a juzgar a los vivos y muertos y que va a haber un juicio, un día de juicio. Parados en la corte como se paraba el sacerdote ahí en el templo ese día al año y todo el mundo temblando allá afuera que Él fuera a aceptar el sacrificio. Qué casualidad que el Señor va a establecer en la séptima fiesta una fiesta, la fiesta de Sukkot, la fiesta donde todo el pueblo se congregaba a celebrar. Y en esa fecha del otoño, que era la fiesta de las cabañas, la fiesta del Sukkot, era cuando se coronaba a los reyes. Si el rey moría en marzo, abril, mayo, interinamente entraba el otro rey, pero no se hacía la celebración de coronación, porque qué caso iba a tener que él fuera coronado el rey y en la fiesta el Señor, en el atonement, en la consagración, y el sacerdote era rechazado y entonces no servía a ser rey, porque ¿quién lo iba a ungir? Entonces él se esperaba y se ungía a los reyes en la fiesta de Sukkot. La mayoría de las bodas, ya fueran grandes y pequeñas, se esperaba a esta fiesta de la cosecha de las frutas, la fiesta del otoño, y ahí eran las fiestas de las bodas. Qué casualidad que estamos esperando ese día de la fiesta de las bodas. ¿Ok? Entonces, estas fiestas se alinean. Las fiestas es un reloj. Y yo aprendí una clase muy buena de nuestro hermano Jim Staley, que es el calendario de Dios. Las 7 fiestas. Yo sé que son un chaval. Entonces, todas estas fiestas se alinean y tenemos que cumplirlas. Perdón, aquí hay una pregunta de Gaby. Dice, ¿por qué tenemos que comer como comen los musulmanes? Sé que somos el templo del Señor. Ok, Gaby, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Por qué comemos como comen los musulmanes? Ok, comemos como comen los musulmanes, sí. Yo una ocasión platicando, voy a hacer una historia aquí pequeña. Los musulmanes tienen su manera de guardar, tienen su libro, tienen su historia, hablan muy bien del pueblo de Israel también, aunque en lo literal, en las letras, en los libros, el profeta Mahoma habla muy bien del pueblo de Israel, hablan del pueblo, pero ¿por qué sirven estas leyes? Muchos de esos pueblos de allá, que creían en el monoteísmo, en un solo Dios, tenían estas creencias básicas de comer limpio. Y yo, antes de guardar estas leyes dietéticas de la Biblia, me hice una pregunta y se la hice a uno de ellos. Yo le distribuía carpetas a todo aquí a Houston y la mayoría de los dueños de los lugares que venden carpetas son árabes, son de muchos de esos países, pero la mayoría de ellos eran musulmanes. Y la pregunta que yo les dije a ellos también, ¿por qué ustedes no comen carne de puerco? Yo ya sé ahora clínicamente, químicamente y bíblicamente por qué no se deben de comer, pero esta respuesta que te voy a dar es la que me dio un musulmán. Me dijo, mira, uno es lo que uno come. Establece él un punto bueno. Y luego me dice, mira, por ejemplo nosotros, ¿por qué no comemos puerco? Porque el puerco es un animal, aparte de sucio, lo puedes bañar, regresa a lo sucio, regresa a lo sucio, lo puedes bañar las veces que quieras y él tiene esa tendencia de irse para allá. Entonces, tú nunca vas a ser limpio. Y si ustedes conocen a un musulmán, ustedes saben que son unas personas limpias. Yo no creo igual que ellos. Estudio de ellos porque quiero saber por qué creen así. Pero esta es la respuesta que me dice, mira, ¿sabes que el puerco es uno de los pocos animales que cuando nace, la mayoría de los animales nada más se aparean cuando es la temporada de apareamiento? Cuando se andan apareando, casi todos los animales se andan apareando. Cuando los pájaros no tienen, ¿cómo se llama? Bebitos en invierno. O sea, ellos tienen su temporada. Los perros también, los gatos, ellos tienen su temporada cuando van a nacer y casi siempre nacen en primavera, lo mismo que las plantas, los animales. El puerco es un animal que puede tener sexo, por así decirlo, todos los días.
porque él no está alineado a un ciclo, porque es un animal inmundo, número uno. No porque el sexo sea inmundo, pero esa es una de las cosas. Pero eso no es todo. Dice que un animal, la mayoría de los animales, distinguen, una vez que nacen, crecen y ya están en la pubertad de tener sexo, estos animales, ellos distinguen quién es su mamá. Y con su mamá no se van a meter. Se pueden meter con su hermana, con su prima, pero con la mamá no se van a meter los animales. Los animales, el único o de los pocos animales que se van a meter con su mamá son los puercos. Y esa fue la explicación que me dio él. Dice, estos animales inmundos, te conviertes como ellos. ¿Por qué crees que en este tiempo ustedes, y a mí me dijo eso, tú que eres cristiano y que crees esto y que crees lo otro, y la mayoría de acá del occidente, tienen muchos de estos tipos de problemas en las familias? Los papás se meten con las hijas. Es un problema muy común. Y yo me quedé así como... Pero la razón por la que nosotros no comemos carne de puerco ni cámara, y les traje muchas fotos, crean que les traje muchas fotos, porque les quería decir esto. Y qué bueno que ya me hicieron la pregunta. Yo, como ustedes también, tienen acceso a la Biblia. A la Biblia del Nuevo Testamento está en griego. Entonces yo leí en griego literalmente, porque cuando leemos literalmente, el lenguaje griego no tiene la gramática que tiene el español o el inglés. Es literal, palabra tras palabra. Cuando leemos el inglés dice, cuando vayas a la carnicería, no hagas preguntas, come. Si algún hermano te pone tú no hagas preguntas por causa de la conciencia y come. Eso es lo que nosotros leemos en español y en inglés. Pero cuando leemos en griego, y la próxima semana les prometo ponérselas en la pantalla, la palabra por palabra quiere decir, cuando alguien te ponga algo un hermano te ponga algo en la mesa, una persona te ponga en la mesa, come nada. Haz preguntas por causa de la conciencia. Literalmente. ¿De dónde salimos que podemos comer todo? Porque Dios es un Dios coherente. Si Él dice una cosa en un lado, Él va a seguir diciendo lo mismo en toda la Biblia. Ese es el problema con el cristianismo. No, el Señor quiso decir esto. No es que el Señor, pero repitió muchas veces esto. No, pero acá ya quiere decir esto otro. Y sacamos nuestra propia interpretación. Pero, ¿por qué comemos eso? Porque están los mandamientos. Porque es la manera de que Él nos quiere proteger, nos quiere guardar de enfermedades, nos quiere guardar de contagios. La mayoría de estos flus, de estas enfermedades del flu, hasta le han puesto el nombre del flu, ha venido de los puercos. Yo acabo de ver ahora con todo esto que está sucediendo, vi la historia del flu de 1918 y ya saben que la fiebre española, que es el flu español, porque ellos eran los únicos que estaban en aquel tiempo, en el 1918, reportando el flu, porque era la Primera Guerra Mundial y ellos estaban neutrales, los españoles. Pero las muertes estaban empezando fuerte en Francia y rumbo a Alemania, y nadie quería reportar porque entonces iban a ver como débiles. Pero muchos de los datos que hoy tenemos acceso, todo el mundo tiene acceso, aquí en Estados Unidos una granja de puercos, en Kansas, ahí nació esa enfermedad que transmitió unas personas que después fueron llamados a la Primera Guerra Mundial, se fueron medios enfermos, en el barco ya iban matando gente en el barco. La enfermedad empezó en los barcos, pero aún así los mandaron porque no sabían nada. Cuando llegaron a Francia y las ratas y todo eso, se desparramó, pero muchas, y no, esta es la última, la más cercana enfermedad de pandemia que hemos tenido, la del 2018, en 1918, pero la mayoría de las enfermedades pandémicas y todo esto son de animales impuros. Y hasta les han puesto el nombre de los puercos. Y
Son animales que el Señor creó para limpiar, para un trabajo específico, pero no para comer. Lo mismo que los camarones, las jaivas. Son animales de rapiña. Los camarones lo único que están comiéndose toda la carroña de todos los demás, la cadena alimenticia, lo que sobra, lo que cae, lo podrido se lo comen los camarones, las jaivas, los pulpos. Por eso la Biblia los prohíbe. Queremos comer las carnitas, yo sé que queremos comer las carnitas y santificamos al puerco con una oración, pero está en la lista de los animales impuros en la Biblia. Lo mismo que el sopilote. ¿Por qué no se comen un sopilote horneado? Que hay muchos. ¿Por qué? O una lechuza o un... Bueno, hay cada loco que hay un restaurante allá en México exótico, murciélagos, ratas, todos esos animales impuros, y por eso estamos como estamos, ¿ok? Pero la mayoría de la gente comemos lo que comemos por ignorancia, pero una vez que Dios te da la luz a través de la Escritura, que es para tu protección no comer lo que no debes de comer, y por eso terminamos comiendo como los musulmanes. Los musulmanes también comen limpios, también comen kosher o puro o lo que es comida. ¿Quién les dijo a ellos? Yo no sé, no sé, pero acordémonos que también descienden de Abraham. Cualquier persona que habla mal ahora de un judío o de un shemita, se puede recibir cargos en Estados Unidos. Entonces, yo haciendo historia me doy cuenta que los ismaelitas también son shemitas. Askenazi o los judíos askenazis no vienen de Shem, vienen de Jafet. Entonces, cuando yo hago comentarios malos acerca de los askenazi que dominan el mundo con la banca y todo eso, no soy antisemita. Y trato de tener respeto con los hermanos musulmanes, aunque sé sus planes. Mas, sin embargo, muchos de ellos van a venir al conocimiento en su momento. Lo mismo que muchos judíos, el conocimiento de Yeshua. Ya hemos tenido clases, podemos tener otra acerca de por qué comemos limpio o por qué debemos de comer limpio. Yo sé que esa pregunta estaba así medio salpicada con los musulmanes, pero no soy musulmán. Leo el Corán, lo he leído como investigación, pero yo creo que la Biblia nos da toda la información que necesitamos y que Yeshua es nuestro Mesías, no solamente nuestro Mesías, Él es nuestro profeta, Él es nuestro sacerdote y Él es nuestro rey. No creo en otro profeta. Todos los demás profetas que hablen contra de lo que dijo el Señor son falsos profetas y sean anatemas. No que haya otro evangelio, como dijo Pablo. Bueno, eso es todo. Dios les bendiga y guardemos la fiesta. Nos vemos la próxima semana. Manden sus preguntas y haremos comentarios. No tenemos respuestas, tenemos comentarios. Y yo sé que los comentarios que hacemos provocan a que ustedes vayan. Y yo sé, porque aquí tengo mis hijos, que hago yo un comentario para ver si es cierto. Yo sé que ustedes hacen lo mismo. Entonces, qué bueno, porque nos hemos motivado y no digo me he equivocado. Hemos mencionado muchas cosas que de repente con esto de querer compactar todo en una hora o una hora y media no se puede. Entonces menciona el nombre de otra persona cuando era el nombre de otra persona y estas cosas, pero la idea básica yo pienso que se ha podido transmitir. Todos los profetas tienen un tema y todo el tema es coherente. Todos los profetas hablan de lo mismo, de que viene un tiempo difícil, pero en medio de ese tiempo difícil el Señor va a traer a todos a donde los mandó y los va a regresar al pacto en medio de todo este problema. Entonces, esta situación que está sucediendo es parte de lo que hemos estado hablando. En medio de esta situación es cuando la sal del mundo, la luz del mundo, la sal de la tierra, la luz del mundo, el pueblo de Israel, el real sacerdocio se va a manifestar y ayudar a que mucha gente venga al conocimiento. Dios los bendiga y Shabbat Shalom. Se puede hacer una oración por mi mamá. Vamos a hacer una oración, ahí están pidiendo la oración, vamos a hacer una oración especial por mi suegra. Gracias a Dios que salió bien, hicieron una operación delicada, debió haber durado unas 3 horas o no sé, 2 horas, y duró como 4, un poco más de 4 horas, no sé, perdió sangre.
Y ha estado débil, hablamos con ella esta mañana, ya está mejor. Mauricio dijo que estaba mucho mejor, así que oremos por ella. Padre, te damos gracias porque eres bueno, grande es tu misericordia. Eres bueno, nos muestras tu misericordia, nos muestras tus deseos, nos muestras tu corazón, porque de la abundancia en tu corazón está tu palabra, está lo que nos has escrito, para que nos enteremos de los planes que tienes para nosotros. Yo sé que tienes planes buenos para tu pueblo, una vez que nos hemos arrepentido, una vez que hemos regresado al pacto, una vez que deseamos guardar tus mandamientos. Gracias, Señor, porque nos llamaste a tiempo y nos estás trayendo, Señor, a la cobertura del pacto de nuestro sacerdote Melquisedec, Yeshua. Te pido que bendigas a la hermana Laura ahí donde está, que le des confort, que le des una pronta recuperación, que pongas tu mano sanadora, tu mano de poder. Creemos que haces milagros, creemos que eres amoroso, compasivo, lleno de misericordia, y tócala, Señor, en esta hora, en este momento, y pon tu mano de sanidad. Dísela a todas las personas que están ahí trabajando, los doctores, las enfermeras. Tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, y que los bendigas a ellos también, Padre. Que los guardes, que bendigas a sus familiares y que los protejas, porque han sido de ayuda para una de tus siervos, Padre. En el nombre de tu Hijo amado, multiplica las bendiciones a tu pueblo de Israel en este último tiempo. Despierta Efraín, Señor, despierta Judá, y permite que nos podamos unir en un solo pueblo, debajo de un solo rey y sacerdote. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua. Amén. Dice Mauricio que no sé si son los doctores o las enfermeras o enfermeros que están viendo el video. Para que... Ok, saludos a los doctores, a las enfermeras que también están ahí en el hospital oyendo el mensaje. Que Dios les bendiga, multiplique su esfuerzo, su trabajo, su bienestar, y que el Señor visite sus hogares también, en protección, en abundancia de todas las necesidades que lleguen a tener, y que el Señor supla no solamente las necesidades materiales, pero hay unas necesidades que tenemos en el corazón, y a veces estamos muy cortos en cómo suplir esta necesidad, pero Él suple toda necesidad. Y pido que les dé paz a ustedes, no una paz que da el mundo, un gobernador, un sistema, sino la paz que sobrepasa este entendimiento, la paz que solamente puede provenir de Él. Les mando saludos y todo nuestro agradecimiento de parte de mi esposa y mis hijos por todo lo que están haciendo allá con mi suegra. Que Dios los bendiga, y estaremos orando por ustedes. Que Dios bendiga a Mauricio, a su familia, a su hija, y a todos los que están conectados, a los que están viendo la grabación también. Todos estamos en esto. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Shabbat Shalom. Amén.